estamos conscientes de que no todos los presentes estamos viviendo las limitaciones propias de la vejez con la misma intensidad. En efecto, algunos todavía desarrollan actividades laborales de su casa o profesionales, mientras otros estamos ya más limitados, y se nota. Hoy queremos reconocer y agradecer la misión que hemos recibido en esta etapa de la vida, iluminados por el magisterio de nuestra Iglesia. En una de sus cartas a los abuelos, el Papa Francisco, incluyéndose también como anciano, nos dice: hay una nueva misión que nos espera y nos invita a dirigir la mirada hacia el futuro. Y el Papa León, en la audiencia del miércoles 13 de septiembre, nos dijo: nuestras fragilidades son un puente hacia el cielo. Y luego, refiriéndose a Jesús crucificado, agregó: en la sed de Cristo podemos reconocer nuestra sed. En las jornadas anteriores hemos visto distintos temas relacionados con la tercera edad. En primer lugar, tomar conciencia de nuestra realidad de tercera edad. Comprender nuestra situación de adulto mayor y asumir el momento que vivimos, con una visión serena, equilibrada y positiva de nuestra realidad. En esta etapa natural de la vida, el Papa Francisco, en su carta a los abuelos del año 2022, nos decía: se nota que estoy anciano, ¿no? Bueno, envejecer no es una condena, es una bendición. En el aspecto apostólico, hemos conversado sobre nuestra misión en relación con los jóvenes. Los vemos a veces lejanos y muy diferentes a nosotros, pero no podemos pasar de largo. Es necesario salir al encuentro de ellos. En jornadas anteriores, hemos reflexionado también sobre nuestra relación con Dios. Nos preguntábamos si es una relación que hay que tener como una de las prácticas de la vida espiritual, o es una relación profunda, llena de afecto con Dios y con la Mater, que están siempre presentes en la vida cotidiana. En esta línea de pensamiento, en esta jornada, los queremos invitar a reflexionar sobre las alegrías y los sufrimientos que vivenciamos en la tercera edad como camino que nos permite reconocer el amor de Dios. Este es el objetivo de esta jornada. Los invito ahora a ponerse de pie para iniciar esta jornada con la oración que encontraron en sus asientos, y después le voy a ofrecer la palabra al Padre Patricio. Oración. Señor, te pido gracias por haberme regalado tantos años de vida, porque la vida es el primer don que he recibido de ti y es origen de todos los demás que me regalas. Te entrego mi vida con mis alegrías y penas, con mis buenas acciones y las que no fueron tanto, con mis entusiasmos y decepciones. Al ofrecerte mi historia, te entrego cada una de las etapas que he vivido: mi niñez, mi juventud, mi vida como adulto y mis años como adulto mayor. Gracias, Señor, porque me concedes estos años en que cada vez tengo más tiempo para orar, meditar y contemplar. Amén. Asiento, Padre. El micrófono es tuyo. Muchas gracias. Buenos días a todos. A mí me pidieron el tema de las alegrías y el sufrimiento en la tercera edad.
pero yo le puse como título una frase del Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI visitó en Roma un hogar de ancianos y hizo una homilía preciosa que no es tan conocida. Y ahí él habló dijo, es bello ser anciano. Así que ese es el título, es bello ser anciano. Antes de entrar en el tema quisiera decir 3 cosas. La primera, está tomada una imagen bíblica que está tomada del libro de Samuel, que es muy bonita porque Samuel era un hombre joven que escucha el llamado de Dios 3 veces y él no sabe que Dios lo está llamando. Entonces se acerca a un anciano que vivía con él, que es Elí. Incluso ahí en la lectura dice que sus ojos se iban debilitando y no podía ver a este anciano Elí. Y Samuel se le acerca y le dice, ¿qué hago? He sentido un llamado, pero no sé qué hacer. Y ahí Elí, un hombre anciano, sabio, le dice lo que tiene que hacer. Le dice, si tú escuchas de nuevo este llamado, tú tienes que decir lo siguiente. Habla Yahvé, que tu siervo escucha. Y es como un consejo que debiéramos aprovechar para nosotros. Habla Yahvé, habla Dios, que tu siervo escucha. Segundo, después voy a profundizar sobre eso. Cuando el padre Kentenich tenía 71 años, ya no era tan joven, en Milwaukee hizo una serie de conferencias sobre la vejez, que son muy bonitas, que son en esos libros lunes por la tarde. Yo creo que todavía no se han traducido este tomo donde él habla del respeto a la vejez. Y ahí cuenta 2 historias que a mí me gustan mucho. Una dice, se juntaron a 3 filósofos y les preguntaron sobre la vejez. Y les preguntaron qué es lo más difícil de la vida. El primero respondió, lo más difícil es tener una enfermedad mortal. El segundo respondió, lo más difícil es envejecer. Y el tercero respondió, lo más difícil es encontrarse ante la muerte y no saber para qué y para quién vivo. Y el padre se pescó de ese tercer filósofo y dijo, esto es, ¿para qué y para quién vivo? Eso es lo importante. En una de estas conferencias, el padre Kentenich contó que se encontró con un señor de 94 años y le preguntó a él cuál era el secreto, porque era un hombre muy feliz, un hombre que gozaba de la vida, ¿cuál era el secreto? Y él dijo lo siguiente, mi secreto es el siguiente, con la edad hay que comer 1/3 menos, hay que descansar 1/3 más y hay que reírse 1/3 más que antes. Lo encontré también genial, las 3 cosas. Después voy a volver a ese tercio más de que reírse, que creo que es bastante importante. Y por último, antes de entrar en el tema, quiero citar esta homilía de Benedicto XVI en este hogar de ancianos, que dice lo siguiente, la calidad de una sociedad, quisiera decir de una civilización, se juzga también por cómo se trata a los ancianos y por el lugar que se les reserva en la vida en común. Quien da espacio a los ancianos, hace espacio a la vida. Quien acoge a los ancianos, acoge la vida. Es interesante que el padre Kentenich decía, siempre nos decía a nosotros, a nuestra comunidad, decía, la calidad de una comunidad religiosa se mide por cómo tratan a los ancianos. Si una comunidad trata bien a los ancianos, tiene una buena calidad, es una buena comunidad. Bueno, yo quisiera nombrar cinco desafíos y 5 dificultades, para mí son desafíos y dificultades de la tercera edad. El primero, la tercera edad es el tiempo de las dependencias. Y es así, dependencias físicas, dependencias emocionales y dependencias económicas. Y el desafío es aceptar eso, que uno llega a una edad
en que físicamente ya no es como antes. Y uno se pone más lento en todo, en el pensar, en las enfermedades, en el caminar, todo es más lento. Y uno empieza a depender de los otros. Emocionalmente lo mismo. Uno empieza a depender de personas las cuales era al revés. Antes uno ayudaba a los demás, ahora uno tiene que dejarse ayudar por los demás. Y también muchas veces dependencias económicas. Y aquí el Papa Benedicto dice lo siguiente: queridos amigos, a nuestra edad experimentamos con frecuencia la necesidad de ayuda de los demás. Y esto también ocurre con el Papa. Es muy interesante que esta homilía del Papa, 3 meses después de esta homilía, él se retiró. Fue cuando renunció a ser Papa. Esto voy a volver a esto porque la renuncia, la importancia de desprenderse. Y el Papa le habla a estos ancianos y 3 meses después dice: yo me retiro. Y esto también ocurre con el Papa. En el Evangelio leemos que Jesús dijo al apóstol Pedro, esto es muy bonito: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Eso es el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Es el final del Evangelio de San Juan. Es cuando Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y después de que Pedro le responde 3 veces que sí, ahí él le dice esto. Y es verdad, cuando era joven uno iba donde quería, pero después te extenderán las manos para ayudarte. Otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. El Señor se refería al modo en que el apóstol daría testimonio de su fe ante el martirio, pero con esta frase nos hace reflexionar sobre el hecho de que la necesidad de ayuda es una condición del anciano. La necesidad de ayuda es una condición del anciano. Y uno a veces como que quiere al revés, no quiero que me ayuden, no quiero que molestar a nadie, y sin embargo yo creo que no es una molestia, sino que uno tiene que dejarse ayudar. Y uno vuelve como al inicio, es como cuando uno era niño, pequeñito, también era dependiente. La vida tiene esos extremos. Al comienzo de la vida somos dependientes y al final de la vida también somos dependientes. Desearía invitaros a ver también en esto el don del Señor, pues es una gracia ser sostenidos y acompañados, sentir el afecto de los demás. Esto es importante en cada fase de la vida. Nadie puede vivir solo y sin ayuda. El ser humano es relacional. Y en esta casa veo con agrado que cuantos ayudan y cuantos son ayudados forman una única familia. Estas son las palabras de Benedicto XVI. Creo que el desafío de esta época es aceptar las dependencias por un lado y por otro lado aceptarlas y decir: bueno, ahora me dejo ayudar porque es necesario y porque tiene que ser así. Y esto también es un desafío para la sociedad, porque la sociedad tiene que preocuparse de los ancianos y preocuparse con cariño. No solamente dar soluciones, no sé, políticas públicas y llevarlos a un lugar, no. Soluciones que tienen que ver con lo emocional, que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con el saber escuchar a los ancianos, y eso es una buena sociedad, eso es una buena civilización, en la calidad como nosotros tratamos a los mayores. Ese es el primer desafío, las dependencias. Segundo desafío, es un tiempo de soledad y de compañía. Indudablemente que cuando uno es joven siempre está acompañado y tiene muchas posibilidades, trabaja, está saliendo. Bueno, con los años eso se va reduciendo y ya hay soledad. Y eso también hay que acogerlo y aceptarlo. Uno pasa más tiempo solo. Y eso es una realidad. Antes quizá uno buscaba esa soledad,
Ahora uno necesita compañía, necesita que estén con uno. Y eso es un dolor y es una dificultad. Pero también es un camino para que la calidad de los encuentros sea mejor y para aprovechar mejor a las personas que uno realmente ama y quiere. Cito nuevamente al Papa Benedicto XVI: queridos hermanos y hermanas ancianos, a veces los días parecen largos y vacíos. A veces los días parecen largos y vacíos, con dificultades, pocos compromisos y pocos encuentros. No os desaniméis nunca. Sois una riqueza para la sociedad, también en el sufrimiento y la enfermedad. Y esta fase de la vida es un don igualmente para profundizar en la relación con Dios. El ejemplo del beato Papa Juan Pablo II fue y sigue siendo iluminador para todos. No sé si se acuerdan ustedes cuando el Papa ya estaba bien al final de su vida y como que golpeaba, así como que le daba rabia que él era anciano y como que no podía hacer lo que quería hacer. Era impresionante como él luchaba contra eso. No olvidéis que entre los recursos preciosos que tenéis está el recurso esencial de la oración. Haceos intercesores ante Dios, rogando con fe y constancia. Orad por la Iglesia, también por mí, por las necesidades del mundo, por los pobres, para que en el mundo no haya más violencia. La oración de los ancianos puede proteger al mundo. Quisiera encomendar hoy a vuestra oración el bien de la Iglesia y la paz del mundo. El Papa os quiere y cuenta con todos vosotros. Sentíos amados por Dios y llevad a esta sociedad nuestra, frecuentemente tan individualista y eficiente, un rayo del amor de Dios. Y Dios estará siempre con vosotros y con cuantos os sostienen con afecto y ayuda. O sea, el Papa toma conciencia de esto, que algunos días son largos y vacíos. Y sin embargo se pueden ir llenando de esa oración y de ese amor a Dios y de proteger al mundo con la oración de ustedes. Ese es el segundo desafío. Tercer desafío: las tristezas y las alegrías. Bueno, la vida es así, digamos, no hay ningún ser humano que se pase toda la vida riéndose y todo maravilloso, eso no existe. Y las tristezas también hacen bien, porque uno toma conciencia de muchas cosas. Y por lo tanto la vida es una mezcla de momentos de gran alegría y momentos de tristeza. Un minuto puede ser que la cámara está tapando con el papel, entonces necesita levantar. Acuérdense que va a estar en YouTube grabado para que lo puedan volver a recordar. Ahí, ya, ¿viste? Ahí quedó mejor fácil. Bueno, las tristezas y las alegrías. Interesante lo que decía al comienzo el padre Kentenich, que decía que hay que reírse un tercio más. Pero la tentación, yo creo que una de las grandes tentaciones con los años es la tristeza, la amargura, lo que no se logró, los rencores que uno tiene, el ver el mundo en forma más negativa. Y creo que ahí hay que hacer un ejercicio de mirar el mundo con esperanza. Yo creo que este año de la esperanza ha sido muy importante. Y lo peor que uno le puede pasar es encontrarse con una persona anciana que está amargada y que es pesimista. Y qué bonito encontrarse con una persona que es capaz, a pesar de los años, de mirar el futuro con alegría y esperanza. Y ahí está el desafío. Y eso es porque la historia está en las manos de Dios. Jesucristo es el Señor de la historia y por lo tanto
nosotros siempre vamos a mirar el futuro con esperanza, porque este camino termina bien y porque hay muchos signos de esperanza en el mundo. Y lo peor que podemos hacer es mirar atrás y decir, los tiempos pasados siempre fueron mejores, y eso es sumamente relativo. Desde el punto de vista solamente físico, el mundo de hoy es el mejor que ha habido en la historia de la humanidad. Nunca la gente había vivido tanto, nunca la gente había tenido tantas comodidades. Es la mejor época de la historia. Si uno lo mira así, es impresionante. Y por eso que hay tanta gente mayor, porque se ha dado la oportunidad de que muchas enfermedades se pueden curar, de que uno tiene mejor alimentación. Hay una cantidad de cosas que tenemos que hacen posible que estemos acá. Y entonces si uno empieza a mirar el futuro y decir, bueno, sí, Dios nos regala muchos signos que son buenos. Y quizás uno debe hacer como una lista así de las cosas positivas, porque lo negativo va a salir de inmediato. Y también creo que es malo cuando uno se lo dice a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, y les entrega como lo negativo del mundo. Yo creo que eso es malo. O sea, las personas que tienen más años tienen que entregar sabiduría y no amargura. Tienen que entregar, no sé, una mirada y decir, oye, la vida vale la pena vivirla. Agradecer. La alegría tiene que ver con el agradecimiento. Y cuando uno agradece, y si uno mira su vida y la mira desde el agradecimiento, y dice, ¿cuántas cosas he recibido? ¿Cuántos años he vivido? ¿Cuántas experiencias he tenido? Y eso es maravilloso. Yo tuve una tía abuela que vivió 101 años y ella se acordaba perfectamente del primer auto que llegó a Santiago. Era una persona súper optimista y miraba desde atrás para adelante, pero con optimismo. Y le tocó vivir todo. Y agradecía eso. Y creo que nosotros tenemos que tener esa actitud. Y eso nos va a dar la capacidad de estar alegres. Y una persona alegre siempre crea ambiente distinto. Uno entra a un lugar y cuando ve personas positivas, alegres, ya todo cambia. Al revés también, cuando uno llega a un lugar y hay gente, no sé, amarga, negativa, el ambiente como que uno dice, aquí me voy. Y hoy día en la iglesia chilena necesitamos gente que dé testimonio de esperanza y de alegría. Y eso es fundamental en una sociedad muy agresiva. Yo me da risa que todos los candidatos a la presidencia quieren acabar con la violencia, pero todos son súper agresivos. No hay ninguno que dé con tranquilidad y paz. No hay. Son todos así, yo quiero acabar con la... Es curioso, digamos. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que dar otro testimonio, distinto. Y por eso seguir lo que el padre Kentenich decía, reírse un tercio más. Ese es un gran desafío. La desesperanza, creo yo, que no es cristiano, así de simple. Lo cristiano es la fe, la esperanza y el amor. Eso es lo cristiano. A veces, a una cierta edad, sucede que se mira al pasado añorando cuando se era joven. Se tenían energías lozanas, se hacían planes de futuro. Así que la mirada a veces se vela de tristeza, considerando esta fase de la vida como el tiempo del ocaso. Esta mañana, dirigiéndome idealmente a todos los ancianos, consciente de las dificultades que nuestra edad comporta, desearía deciros con profunda convicción, es bello ser anciano. Estas son las palabras de Benedicto XVI. Qué bonitas palabras, o sea, él dice... la tentación es la tristeza, pero yo les vengo a decir, es bello ser anciano. En cada edad es necesario saber descubrir la presencia y la bendición del Señor y las riquezas que aquella contiene. Jamás hay que dejarse atrapar por la tristeza. Hemos recibido el don de una vida larga. Vivir es bello, también en nuestra edad, a pesar de algunos achaques y limitación,
que en nuestro rostro esté siempre la alegría de sentirnos amados por Dios y no la tristeza. Esta homilía de Benito XVI es realmente perfecta, digamos. Es como un... Después quizás la podrían tener así como, es casi como un manual, digamos. Lo tiene que haber pensado muy bien. Además, él era ya sobre 80 años, era una persona, y 3 meses después dejó su cargo. Pero qué bonito que él llegue con esa idea y con ese mensaje. Es bello ser anciano. Y no se dejen llenar de tristeza, sino que del amor de Dios y por lo tanto de la alegría. El padre Kentenich, dio cantidad de retiros a sacerdotes, y decía, es mucho más difícil ser santo, anciano, o sea, llegar a la santidad en la vejez que cuando uno es joven. Y es verdad, o sea, al final de la vida todo es más difícil. Y sin embargo, si uno llega a esa alegría, uno es un gran santo. Y él fue una persona sumamente alegre hasta el final, hasta el último día. Es cierto que envejecemos, pero ese no es el problema. El problema es cómo envejecemos. Esto ya son palabras del Papa Francisco. Es cierto que envejecemos, pero ese no es el problema es cómo envejecemos. Si vives este tiempo de la vida como una gracia y no como resentimiento, si acogemos con sentido de gratitud y de reconocimiento el período incluso largo en el que experimentamos la disminución de las fuerzas, el cansancio creciente del cuerpo, los reflejos ya no son los mismos que los de la juventud, y bien también la vejez se convierte en una edad de vida, como nos enseñó Romano Guardini, verdaderamente fecunda y capaz de irradiar el bien. Entonces, el problema no es que envejecemos, sino cómo envejecemos. Entonces, reírse un tercio más, como resumen final, es bello ser anciano y reírse un tercio más. Cuarto, la alegría de desprenderse, de despojarse. Ya entramos más en lo espiritual. Una de las, diría yo, características espirituales de la tercera edad es que uno empieza a entregar. Y entregar en todo sentido de la palabra, incluso recuerdos, regalos, y entregarse a Dios. El desprenderse es algo fundamental en la vida espiritual. Y esta etapa de la vida es como el momento para desprenderse. Y creo que hasta, como les digo, en cosas bien concretas, de repente ir donde un hijo, un nieto y decirle que te regalo este recuerdo. Y te explico por qué. Y uno se va desprendiendo para entregarse a Dios. Y es una etapa muy bonita en ese sentido. Como uno se entrega y dice, bueno, ahora me toca esta etapa de la vida. Y irme quedando sin nada en el fondo. O con todo, que es Dios. Ya pasó la etapa de juntar, ya pasó la etapa, no sé, de comprar, ya pasó la etapa de, no sé, de construir una casa, de asegurarse, de tener trabajo, ya pasó esa etapa. Y viene la etapa del desprendimiento, del despojarse. La etapa de la generosidad. Hay una oración del Padre Kentenich en el Hacia el Padre, entre paréntesis, en el Hacia el Padre, hay una oración larga que uno como que la pasa de largo, porque se llama el ejercicio de la muerte. Pero es bonito, es muy bonito. Y el Padre Kentenich decía, él decía, yo la rezo todas las noches. Y una de las estrofas dice así: libremente nos desprendemos ahora de las ataduras que aún nos aprisionan. Padre, en Cristo nos entregamos a ti sin reservas filialmente. Libremente nos desprendemos ahora de las ataduras que aún nos aprisionan. Padre, en Cristo nos entregamos a ti sin reservas filialmente. Aquí hay 3 palabras que yo quiero destacar. Libremente.
Eso es fundamental porque es nuestra espiritualidad. Y eso es muy bonito. O sea, todo lo que hagamos de desprendimiento tiene que ser libre. Eso es lo schenstatiano clásico y maravilloso que tenemos nosotros. O sea, libremente. Eso es bien importante. Nadie me tiene que presionar, ni nadie me tiene que obligar, sino que yo libremente quiero desprenderme. Segunda palabra, ahora. Porque uno cae en la tentación de ir dejando esto al futuro. No, mañana, en un par de años más me voy a empezar a desprender, y pasan los días, y no pasa nada. Y por eso que lo encuentro bueno. Libremente nos desprendemos ahora. Después, en Cristo. Eso también es importante. O sea, esto no se trata de algo solamente, no sé, material, sino que yo lo hago por Cristo. Como Él se desprendió también por nosotros en la cruz, yo me desprendo también por Él. En Cristo me desprendo libremente ahora. Y sin reservas. Es una estrofa bien potente, digamos, sin reservas. Porque cuando uno empieza a reservarse cosas, ese desprendimiento no es tan total. Y uno siempre como que se va reservando, y al final, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, ese es el cuarto. Y el quinto, yo quiero ahí entrar más todavía en la espiritualidad nuestra, que es el poder en blanco. El poder en blanco para mí es lo más genial del Padre Kentenich y es, diría yo, el tiempo del poder en blanco verdadero. Cuando uno en los últimos años de su vida dice, aquí está la hoja en blanco, realmente aquí está, y la entrego con alegría y libremente. Y aquí hay una oración también de el Padre, que es muy bonita, que es la oración Recibe Señor. Y después se la recomiendo que la lean entera porque es muy bonita, que está inspirada en una oración de San Ignacio. Y la oración dice, por manos de mi madre, recibe Señor la donación total de mi libertad soberana. Toma mi memoria, los sentidos, la inteligencia, recíbelo todo como signo de amor. Esta es como la definición del poder en blanco. La definición del poder en blanco está en esta oración, recibe Señor. Es lo mejor. Por manos de mi madre, recibe Señor. Eso es importante también. Es una entrega a Cristo. Por manos de María, le entregamos a Cristo. La donación total de mi libertad soberana. San Padre Kentenich empieza con lo más fundamental del ser humano, que es la libertad. Y ahí sigue la memoria, los sentidos y la inteligencia. Y que todo sea recibido como signo de amor. Eso también es importante para nosotros. Uno lo hace por amor todo esto. O sea, este desprendimiento y esta entrega es por amor. Si no, no tiene sentido. Hay una frase de San Agustín, son frases así en latín, cortitas, pero de gran potencia, donde dice, la fe sin amor es posible, pero no salva. Y es verdad, la fe sin amor es posible, pero no salva. O sea, si nosotros queremos salvarnos es porque amamos. O sea, todo lo hacemos por amor. Y el poder en blanco es una entrega de amor. Porque yo amo a Jesucristo, quiero hacer esa entrega. Si no, no tiene ningún sentido. Ninguno. Entonces creo yo que esta etapa de la vida es la etapa del poder en blanco. Creo que nos puede llevar a entender esa entrega total a Jesucristo por amor y libremente. Quisiera terminar con una imagen, lamentablemente no la traje, pero es una pintura de Rembrandt que se llama San Pedro y San Pablo. Después la pueden ver en internet. Y son dos viejitos que están conversando, están sentados y tienen tres características. Esto lo uno yo, el Papa Francisco, una de las últimas cosas que hizo fue un consistorio que llamó a varios cardenales, nombró a varios cardenales,
y le escribió una carta muy breve, una carta que tenía 3 cosas. Es bien especial esta carta porque les dice a los cardenales, les dice que tengan los ojos altos, las manos juntas y los pies desnudos. Los ojos altos para mirar a Dios y para encontrarse con Él, las manos juntas para estar con la gente y los pies descalzos para caminar en la realidad. Bueno, y esta pintura de estos 2 ancianos tiene esas 3 cosas. Es bien curiosa. Tiene a estos 2 viejitos que están mirando hacia arriba, están tomados de la mano y tienen los pies desnudos, a pesar de que están con bastante ropa. Y están leyendo, están como, bueno, se supone que los 2 escribieron los evangelios, entonces están como los evangelios, pero esas 3 palabras creo que son bonitas, o sea, que uno esté atento a Dios, mirando hacia lo alto. Es una edad en que uno tiene que estar muy atento a las voces de Dios y muy atento de estar hablando con Él, de estar rezando con Él, con las manos juntas, porque tenemos que dejarnos ayudar por los demás. Y muchas veces tenemos que tomar las manos de otras personas para que nos lleven. Y con los pies desnudos, para todavía no perder el sentido por la realidad. Y creo que es una bonita imagen. Bueno, esos eran los 5 desafíos que yo veo que son importantes para este tiempo y espero que les sirva. Ahora tenemos un café y 3 preguntas que tienen que ver con este tema, que después les van a pasar. Muchas gracias. Aquí estaban los que quieran ver el cuadro. Pasen por acá los que quieran ver el cuadro. Fíjense en los pies. Aprovechen de ver el cuadro y pasamos a tomar cafecito. Están con las manos juntas y... Sí. Y los pies están desnudos, increíble. Sí, eso. Qué maravilloso escuchar Muchas gracias. la sintonía que hace de todas las ideas. Maravilloso. Muchas gracias. Padre, me robaste todo al Padre Quinto. Sí. Que le robó todo. Esta conferencia no la hizo él, la hizo el Padre Quinto. Exactamente. Pero perfecta, completa. Le robé total. todo. Robaste todo de comienzo a fin. ¿Sabes qué es lo que me pasa a mí, padre? Eugenio. Todos los días yo me levanto para ir a trabajar, porque yo trabajo. A pesar de que voy a cumplir 85 años, tengo mi negocio todavía. Mire, qué bueno. ¿Ya? Todos los días, lo primero que digo respecto a lo que hablaba usted, Señor, bendigo